Historia de la pedagogía, sección 102, cuarta parte, la época contemporánea. 5. La polémica contra el idealismo. 33. La didáctica herbartiana y sus derivaciones. 34. El empirismo psicologista. El anarquismo. 35. Los orígenes del existencialismo. Kierkegaard. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 35. La didáctica herbartiana y sus derivaciones. Además de los precitados principios, Herbart formuló ciertas distinciones y reglas didácticas que han corrido con una fortuna acaso superior a su mérito. Por ejemplo, la educación no se basa solo en la instrucción, sino también en el gobierno y la disciplina. La diferencia entre gobierno y disciplina consiste en que el gobierno es una acción extrínseca que puede implicar, entre otras cosas, premios y castigos, y cuya finalidad se refiere al presente inmediato. Es decir, lo que se trata es de asegurar las condiciones que permitan el desenvolvimiento de la instrucción. Al contrario, la disciplina es el ejercicio autónomo de la fuerza de carácter y, por consiguiente, está orientada hacia el futuro, es decir, realiza una conquista estable de la personalidad. Semejante distinción se presta para legitimar cualquier acto de autoritarismo escolar como referido al gobierno y, al mismo tiempo, a exaltar el valor formativo del estudio, incluso forzado, en tanto existe una probabilidad, por mínima que sea, de que, llegado a un cierto punto, el alumno sienta despertar su interés por la materia y se someta voluntariamente a ciertos sacrificios. Por otra parte, esta distinción favoreció la difusión del método herbartiano en la Alemania del siglo XIX, pues conciliaba la tradicional tendencia al orden con la aspiración a la autonomía moral defendida con tanto vigor por los kantianos y post-kantianos. Pero el aspecto de la didáctica herbartiana que más se desarrolló y difundió es el de los grados formales de la instrucción. Herbart mismo había distinguido entre penetración o profundización de una experiencia nueva, fruto de una concentración en el objeto aislado que se nos presenta, y reflexión, que es el acto que pone la nueva experiencia en relación con las otras representaciones ya asimiladas. Asimismo, Herbart había distinguido dos momentos sucesivos en cada grado, de modo que en la penetración se distinguían a. el momento de la claridad con que se capta el elemento nuevo, y b. el momento de la asociación con que se lo vincula a otros elementos que poseen ya, efectuando nuevas comparaciones y distinciones sin ideas preconcebidas de ninguna especie. Por el contrario, en la reflexión se advertían c. el momento del sistema por el cual el elemento nuevo es colocado dentro de un todo ordenado, y d. el del método, más adelante denominado sobre todo aplicación, que significa posesión de los efectivos nexos constitutivos de un sector de la experiencia, de modo de consentir el tratamiento eficaz de casos concretos, la resolución de dificultades nuevas, la elaboración personal, etc. Duis-Consider, 1817-1882, discípulo de Herbart y fundador en Leipzig de un seminario pedagógico que tenía como anexo una escuela media de carácter experimental para los ejercicios de los futuros maestros, 1862, complicó todavía más este esquema casándolo con otro, también derivado de Herbart, que distinguía entre la enseñanza por simple presentación, la enseñanza analítica y la enseñanza sintética. De este modo obtenía una serie de grados formales: análisis, síntesis, asociaciones, sistema y método, que el manual del seminario de Leipzig aplicaba minuciosamente en cada unidad de enseñanza. Es de añadir que en el terreno práctico este árido metodismo era en parte contrarrestado por el vivo interés que Schiller demostraba hacia los problemas de la educación popular, interés casi del todo ausente en Herbart, así como por varios interesantes experimentos de trabajo en grupos, jardinería,
viajes instructivos y responsabilidades de carácter social atribuidas a los alumnos. Pero la teoría de los grados formales recibió una formulación mejor por obra de un discípulo de Schiller, Wilhelm Rein, 1847-1929. ¿A quién se debe? Más que a nadie, la organización seria y metódica de la Escuela Elemental Alemana, los seminarios para maestros y las escuelas experimentales dirigidas por él en Weimar, Eisenach y Jena, gozaron de fama mundial y atrajeron visitantes de los países más lejanos. Rein, interpretando rectamente el lado más positivo del planteamiento herbartiano, colocó a la cabeza de los grados formales al que consiste en preparar el terreno, es decir, en estimular oportunamente el interés antes de exponer un argumento nuevo. De tal forma, los grados formales resultaban los siguientes: 1. Preparación. 2. Presentación del argumento nuevo. 3. Asociación. 4. Sistema. Es decir, bosquejo de las nociones que encuadran lo nuevo y lo viejo. 5. Método de aplicación. Estos grados indican con claridad las fases en que mejor se puede articular una lección dictada por un maestro diligente que desee interesar a los alumnos y obtener la máxima claridad y concreción en las conclusiones. Muchos fueron los adeptos de Herbart que, no solo en Alemania, sino en casi todos los países civilizados, se dedicaron a difundir las ideas del pedagogo de Oldenburg, de los que perfeccionaron e incluso reformaron tal o cual aspecto especial. A la difusión del herbartismo contribuyó, a mediados del siglo XIX, el triunfo de una visión científica del mundo natural y humano a la que Herbart parecía haberse adelantado sin llegar a las conclusiones decididamente naturalistas a que llegará el positivismo. Por haber valorizado y desarrollado con seriedad los aspectos científicos de la doctrina herbartiana, es de mencionar a Adolf Heinrich Strumpel, 1812-1899, quien atinadamente promovió el estudio de la psicología individual del niño, tanto desde el punto de vista psicopatológico como de un conocimiento completo de los modos de desarrollo del niño normal o pedagogía. 34. El empirismo psicologista, el anarquismo. Pero también, fuera de la corriente herbartiana, el estudio de la psique dio tema y motivo de reacción al idealismo romántico, no tanto en clave de psicología científica, como, por lo menos al principio, en defensa de las posiciones tradicionales del empirismo. El idealismo había menoscabado el valor de la experiencia, cuyos testimonios considera nulos si la razón no los justifica especulativamente. Dos pensadores alemanes, Jacob Friedrich Fries, 1773-1843, y Friedrich Eduard Benecke, 1798-1854, estiman las construcciones del idealismo perfectamente arbitrarias y juzgan que la única guía posible para el conocimiento humano es la experiencia interior, es decir, la reflexión del hombre sobre sí mismo. Por consiguiente, consideran como única ciencia filosófica verdadera a la psicología, entendida como la descripción de la experiencia interior. El individualismo anárquico de Max Stirner, 1806-1856, representa una oposición extrema al universalismo de Hegel, que había pretendido negar y disolver al individuo. En su obra El único y su propiedad, Stirner defiende la tesis de que el individuo es el único valor y que todo individuo, por mucho que se asemeje externamente a los demás, es en realidad único e incomparable. Desde este punto de vista, la única actitud posible es el egoísmo absoluto, que es, en efecto, la actitud que Stirner defiende con decisión extremada. A despecho de la forma paradójica y a menudo violenta con que fueron formuladas las ideas de Stirner, expresan una exigencia que se afirma cada vez que se la niega o elude: la exigencia de la unicidad, la insustituibilidad y la singularidad de la persona humana. 35. Los orígenes del existencialismo. Kierkegaard.
La oposición más radical al racionalismo hegeliano la encontramos encarnada en la obra del danés Søren Kierkegaard, 1813-1855. Kierkegaard niega la raíz misma de la dialéctica hegeliana, el supuesto de que la realidad sea, en cuanto racional, necesaria, y que todo lo que es, debe ser. En la realidad, Kierkegaard ve no un proceso racional único y continuo, sino un complejo de posibilidades que no se reconcilian entre sí e implican siempre negación y destrucción. En su vida personal fue una víctima de la angustia provocada por las posibilidades que podían surgir de sus decisiones más insignificantes. A ello se debe la parálisis que lo inmovilizó ante las decisiones graves. Renunció al oficio de pastor, renunció al matrimonio y se limitó a la tarea de ilustrar las alternativas fundamentales de la vida. Tales alternativas son tres: la vida estética, la vida ética y la vida religiosa. El primer libro de Kierkegaard presenta ya en el título o esto o lo otro, 1843, la relación entre la vida estética y la vida ética como una alternativa inconciliable. La vida estética, simbolizada por Don Juan, el seductor, es la que vive el instante fugaz y se preocupa únicamente por buscar la novedad del placer. La vida ética, simbolizada por el marido y el estado matrimonial, se caracteriza por la fidelidad a una determinada tarea y al trabajo. A estos dos estados de la vida se vincula una insuficiencia, una contradicción interior que se manifiesta en el tedio que acompaña a la búsqueda del placer y en el arrepentimiento que acompaña a toda vida moral. Entre estos dos estadios de la vida no hay continuidad ni desarrollo, sino abismo y salto. Son dos alternativas que se excluyen. Y abismo y salto hay entre esos estados y la vida religiosa que Kierkegaard ilustra en su obra Temor y Temblor, 1843. El patriarca Abraham, quien ha vivido hasta los 70 años en el respeto de la ley moral, recibe de Dios la orden de matar a su hijo Isaac y con ello de infligir la ley moral por la cual ha vivido. En este caso, el principio religioso suspende la acción del principio moral. Entre los dos principios no hay posibilidades de conciliación, sino salto y oposición. Sin embargo, aún en la vida religiosa se anidan la incertidumbre y el riesgo. En efecto, ¿cómo puede el hombre estar seguro de que será justificado si contraviene el principio moral? La duda y la angustia penetran también en la religión. El hombre debe tener fe en que Dios lo justificará, pero solo Dios puede darle la fe, al igual que todo el resto. La contradicción es insuperable. En sus obras más significativas, El concepto de la angustia, 1844, y La enfermedad mortal, 1849, Kierkegaard ilumina directamente el estado de incertidumbre e inestabilidad que es propio de la vida humana en cuanto constituida esencialmente de posibilidades. La angustia es el sentimiento puro de lo posible, es el sentimiento de lo que puede acontecer y que puede resultar más terrible que cualquier realidad. La angustia es propia de quien vive en el pecado, como de quien se ha liberado del pecado. Quien vive en el pecado se angustia por la posibilidad del arrepentimiento. Quien se ha librado del pecado se angustia por la posibilidad de recaer en él. En el mundo, toda condición humana se caracteriza por la angustia. Si la angustia es propia del hombre en su relación con el mundo, la desesperación es propia del hombre en su relación consigo mismo, con su propio yo. Entre ambos, el yo que quiere ser el mismo y el yo que se niega a sí mismo se encuentran en una condición desesperada. El primero, porque no posee la potencia necesaria para ser el mismo. El segundo, porque no quiere serlo, y de esa forma quiere la muerte y su propia destrucción. De la imposibilidad de ser el mismo, tanto como de no ser el mismo, nace la desesperación del yo. Esa desesperación solo puede calmarse por la fe, por el acudir a Dios, a quien todo le es posible. Por tanto, Dios es definido por Kierkegaard en términos de posibilidad. Es el principio de todas las posibilidades. La filosofía de Kierkegaard no tiene por centro la razón ni ningún otro elemento universal u objetivo,
sino el hombre individual, concretamente existente. Kierkegaard se niega a considerar como realidad los conceptos y las categorías del idealismo. Se rehúsa a considerar como verdad una verdad que no sea tal para el individuo. La apropiación de la verdad es la verdad misma. Dice, en su tumba hubiera querido que se escribiera solamente aquel solo,